Derecho Constitucional. El día de hoy nos acompaña el doctor César Guzmán Halberstadt. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha cursado estudios de maestría en Derecho de Competencia y de la Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica y en Enseñanza del Derecho en la San Martín de Porres. Ha cursado estudios de posgrado en Análisis Económico del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. También ha realizado cursos en Harvard Harvard Courses in Law and Economics. Tiene una certificación en Game Theory por la Stanford University, de University of British Columbia y University of Tokyo. Ha sido board member de Latin American and Iberian Law and Economics Association y es socio del estudio Guzmán Halberstadt y Asociados Abogados. Él nos va a hablar un poco acerca del análisis económico de la Constitución. Le damos la bienvenida, doctor, y muchas gracias por su presencia. Comenzamos a su disposición, doctor. Deme un par de minutos, por favor, porque tengo un pequeño problema y quiero asegurar la señal para que podamos no tener interrupciones. No se preocupe, lo esperamos. Estoy conectando a una red física. No se preocupe, doctor, lo esperamos. A ver si ya está. A ver, un ratito. Ahora sí. Bien. Buenas tardes con todos. Para mí siempre es un honor y un placer estar con los chicos de la Universidad de San Marcos. Me siento especialmente honrado y especialmente agradecido porque hayan pensado en mí para esta pequeña presentación. Como les digo, le guardo un gran cariño, un gran afecto a los estudiantes de la Universidad de San Marcos, sobre todo por la calidad académica de sus estudiantes, ¿no? Es un privilegio poder enseñar. No he tenido el gusto de enseñar regularmente en la Universidad de San Marcos, pero he ido infinidad de veces a dictar conferencias y la experiencia siempre ha sido incomparable, ¿no? Por sus inquietudes, por su interés, etcétera, etcétera. Hoy día les voy a proponer, hoy estoy en un taller de Derecho Constitucional y yo debo confesar que no soy constitucionalista. Entonces, lo primero que viene a colación es qué hace alguien que no es constitucionalista en un taller de Derecho Constitucional. Pues lo que voy a proponerles es hacer un enfoque de muchas instituciones y muchas consideraciones que están previstas en el ámbito constitucional, pero de una perspectiva de lo que es mi enfoque, mi trabajo académico cotidiano, que es el análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho no es una disciplina del derecho, no es una rama del derecho, sino es una forma de ver el derecho, ¿no? Y es un cristal a través del cual vemos nosotros el derecho. Y entonces podemos ver cualquier rama del derecho. Si bien es cierto que en los cursos tradicionales de análisis económico del derecho nosotros vemos
los derechos de propiedad, el derecho de contratos, la responsabilidad civil, el derecho penal, la justicia. Hay una amplísima literatura y hay toda una rama del análisis económico que muy poco se enseña, por no decir no se enseña, en las facultades de Derecho, en ninguna facultad de Derecho, y que está relacionada con incorporar un enfoque económico a muchas instituciones del derecho constitucional. ¿Okay? Entonces yo voy a ensayar muy rápidamente un enfoque bastante provocador, porque probablemente voy a sacarlos de cuadro con muchas de las ideas que tradicionalmente ustedes manejan. Es más, hasta podría decir que en algunos casos voy a trasladarles una perspectiva pesimista respecto de muchas instituciones que tienen un reconocimiento constitucional. Y probablemente esta conferencia sirva también para explicar muchas de las cosas que vivimos hoy día, ¿no? En nuestra realidad política, ¿no? En nuestra realidad política, tan turbulenta en estos últimos meses. Entonces, esa es un poco la idea. Voy a transitar muy rápidamente por un montón de conjunto de elementos que están asociados al derecho constitucional, pero los voy a leer con otros ojos, ¿ok? Entonces, no, este no es un ejercicio, el ejercicio que pretendo hacer hoy día no es un ejercicio de derecho constitucional. Por lo demás, como les dije, sería un atrevimiento de mi parte hacer un ejercicio de derecho de esa naturaleza, sabiendo que, bueno, yo me dedico, mi área de especialización es otra, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre la base de un material que he preparado para ustedes y que paso a compartirlo, ¿no? Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a hablar, yo denomino esta conferencia el enfoque económico del derecho constitucional, pero en realidad, como le digo, tiene más de derecho constitucional, tiene que hacer con ciencia política, tiene que hacer con instituciones, tiene que hacer con sistemas electorales, tiene que hacer con burocracia, tiene que hacer con estructura del Estado, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y eso es un poco lo que vamos a ver desde el tamiz del enfoque económico. Ok, bueno, mi presentación ya me conocen. Una primera reflexión que yo siempre hago y con la que inicio todas mis conferencias es con una frase de Louis Brandeis, que fue un juez judío, el primer juez judío de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en los primeros años del siglo XX, y que tiene una frase muy famosa, que es aquella que dice: un abogado que no ha estudiado economía está cerca de convertirse en enemigo público. Y es que hoy día no es posible, y soy enfático en eso, no es posible entender el derecho desde el derecho mismo. El derecho no es un compartimiento estanco cerrado, donde encontramos todas las respuestas ex ante y todas las respuestas ex post en relación a las normas, en relación a cómo funcionan, en relación a cuál es el impacto que tienen en los individuos. Eso es una mentira, ¿ok? Eso es una mentira. Y cuando vemos el derecho solamente desde el derecho, el gran problema que tenemos es que tenemos una visión incompleta de la realidad. Tradicionalmente, las facultades de Derecho, cuando estudiamos esta profesión, nos enseñan las normas, nos enseñan las instituciones,
nos enseñan la justificación jurídica, axiológica, la naturaleza jurídica, un trabajo epistemológico, hacemos un trabajo exegético de las normas legales, ¿no? Hacemos una articulación sistemática de nuestros sistemas legales e inclusive ensayamos una interpretación sobre la base del mismo sistema en el cual se encuentran inmersas las normas legales, ¿no? Finalmente, eso es lo que hacemos en las facultades de Derecho. Pero eso ya no funciona más. Eso no funciona más y tenemos que cambiar paradigmas, porque está probado y me tomaría muchos días poder demostrarlo en cada rama del derecho cómo esto es posible, porque no hay una sola rama del derecho que se salve, ¿ok? Que el derecho no puede ser explicado por el derecho mismo, sino que el derecho requiere del auxilio de otras disciplinas. El conocimiento, en esta época, en estos tiempos actuales, el conocimiento se ha integrado, ¿no? Y entonces un abogado que no entiende economía, un abogado que no entiende algo de números, algo de finanzas o algo de contabilidad, un abogado que a veces que no entiende algo de psicología o que no recurre al auxilio en muchos casos de herramientas psicológicas, pues va a tener una serie de limitaciones. Pero más aún, quizás la debilidad más grande que tiene el derecho desde el punto de vista de su metodología es que el derecho se centra principalmente en las consideraciones anteriores a la norma, es decir, a la explicación de la necesidad de una norma, a la explicación del porqué de la norma, a la explicación de la inserción de la norma dentro de un sistema jurídico, de la naturaleza jurídica de esa norma, de la concurrencia o de coincidencia de esa norma con alguna institución del derecho, pero el derecho no ve y no tiene tampoco las herramientas, no tiene ninguna herramienta, lamentablemente, duele decirlo, pero es así, no tiene ninguna herramienta propia del derecho que revise cuáles son las consecuencias que tienen las normas legales en los individuos. Y si ustedes se dan cuenta y piensan un poquito, se dan cuenta de lo obvio, que el derecho está dirigido finalmente a los seres humanos. Y si está dirigido a los seres humanos, nos interesa ver si el derecho efectivamente cumple con sus finalidades o no lo cumple con sus finalidades, o peor aún, cumple finalidades o cumple efectos, genera efectos indeseados, efectos que en economía llamamos efectos perversos, ¿no? Entonces, el derecho no analiza las consecuencias del derecho. El derecho analiza el derecho como objeto, pero el derecho no va más allá del objeto. No analiza el derecho aplicado y cómo este derecho es recepcionado y cómo es aplicado y cuáles son los efectos y cuál es el impacto que tiene. El derecho constitucional no es la excepción, ¿ok? No es la excepción en modo alguno a esta limitación a que hago referencia, como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. En efecto, el análisis económico es un método relativamente reciente. Podemos determinar como una fecha de nacimiento del enfoque económico aplicado al derecho un artículo que se publicó en el año de 1960, que fue el famoso artículo de Ronald Coase, El problema del costo social. Sin embargo, ya años anteriores, en la Universidad de Chicago, y a partir de la dirección de un magnífico director que tuvo esa facultad, que fue Aaron Director, ¿no? Se logró introducir dentro de las aulas de derecho también algunas herramientas inherentes a la economía.
¿Y por qué? Por una sencilla razón. Porque la economía, y digo la economía por hacer una referencia, la economía tiene ventajas metodológicas respecto del derecho. El derecho, si ustedes se dan cuenta, parte de ciertas ideas que no son ideas inmutables, que no son ideas genéricamente aceptadas, sino que son ideas que requieren de una interpretación, de una recreación y de una internalización individual. Pensemos en un concepto básico del derecho, que es la idea de la justicia. Se han escrito toneladas de libros sobre la justicia. Sin embargo, es imposible hoy día que tengamos un concepto unívoco de lo que es justicia. Y si no tenemos un concepto unívoco de justicia, ¿cómo podemos nosotros direccionar y cómo podemos nosotros establecer un criterio uniforme desde el punto de vista normativo sobre la base de un criterio del cual todos tenemos una opinión diferente? Para mí puede ser justo que un Panadol, que un paracetamol cueste 10 soles. Para otro puede ser justo que valga un sol. Para otro puede ser justo que valga 500. Para otro puede ser justo que valga 100. La idea de la justicia es una idea muy compleja, es una idea filosófica muy sofisticada. Y entonces, cuando tenemos esta dificultad para efectos interpretativos, caemos necesariamente en una dificultad que no podemos medir si se han alcanzado los fines deseados con el sistema jurídico, ¿correcto? Entonces, existen otras herramientas que sí tienen un grado de predictibilidad muchísimo mayor. Por ejemplo, la idea de la eficiencia. La economía, al igual que el derecho, tiene 1000 dimensiones, 1000 enfoques. Pero cualquiera sea el enfoque económico que se quiera utilizar, eficiencia significa lo mismo para todos. Costo significa para todos significa lo mismo. Beneficio significa para todos lo mismo. Análisis costo-beneficio significa lo mismo. Incentivo significa lo mismo. Entonces es muy fácil, es mucho más predecible alcanzar ciertas conclusiones sobre la base de conceptos básicos que están previamente consensuados para analizar cuáles son las consecuencias que tiene el derecho en el impacto de los individuos. Eso no ocurre con el derecho. Y entonces tenemos las discusiones de todos los días. Lo que para alguien es justo, para otro resulta injusto, ¿no? Y si entonces, si solamente nos vamos a medir a partir de un patrón de justicia, vamos a tener una seria dificultad, porque como ya les dije, la justicia es antes que todo un concepto filosófico, abstracto, ¿no? Y muy complejo, que ni por asomo me atrevería yo a ensayar una definición como punto de partida. Hay ciertas facultades de derecho en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Lo cuento como una anécdota, en donde se prohíbe utilizar la palabra justo, ¿no? Para definir algo, ¿no? Es decir, si queremos decir, por ejemplo, si es que le corresponde una indemnización a alguien por un accidente, decimos que esto es justo, lo primero que tendríamos que entender, lo primero que tendríamos que concluir es qué cosa es justo y concluir que para todos justo es lo mismo. Y eso es muy difícil. ¿Okay? Entonces tenemos que ir a una simplificación. ¿Okay? Una simplificación que es partir del final, partir de alguna manera de resultados concretos para ver si esos resultados concretos se condicen con lo que son las aspiraciones institucionales, ideológicas del sistema legal. ¿Ok? Esto que se aplica uniformemente no pretende, como en todas las transversalmente en todas las ramas del derecho, no pretende ni por asomo, y esto quiero ser enfático, decir que estamos ante la presencia de la verdad revelada y que esta posición es la única y esta posición es la única que vale.
No, lo único que estoy diciendo, y probablemente nuestro intento es muchísimo más modesto de lo que la gente cree y lo que algunos eh, detractores, si cabe la palabra, del enfoque económico del derecho, quieren hacer, ¿no? Eh, y es que en realidad lo único que queremos es aportar una forma más de ver el derecho. No desconocemos el enfoque constitucional, no desconocemos el enfoque axiológico, no desconocemos el enfoque antropológico del derecho, no desconocemos el enfoque psicológico del derecho. Este, Evidentemente son formas de abordar el fenómeno jurídico. Pero lo que no podemos dejar de perder de vista es que existen otras formas que pueden ser especialmente útil, sobre todo para esto, para analizar cuáles son los efectos que tiene el derecho en la conducta y en los incentivos de las personas, ¿no? Y eso es un poco hacia lo que apuntamos. Yo, como les comenté, he dictado, no sé, probablemente 20 conferencias o más en la Universidad de San Marcos. Y créanme que siempre ha sido un placer. No solamente ha sido un placer, sino que inclusive tengo hasta cierto punto una frustración, porque me hubiera encantado y me encantaría, ¿no? Poder alguna vez asumir la cátedra de análisis económico en esta digna universidad, la universidad más antigua de América, ¿no? Pero les quiero comentar una anécdota. Sé que han transitado por allí magníficos profesores y magníficos amigos, como Eduardo Melgar, ha estado Enrique Erci, ha estado también Oscar Sumar por allí, seguramente. Sé que ha habido gente muy buena enseñando el curso. Pero les cuento una anécdota. Hace algunos años, unos 7 años aproximadamente, un grupo de alumnos de un centro federado, de no sé, un grupo de alumnos, me propuso que dictara el curso de análisis económico en la Universidad San Marcos. Ello en razón a que bueno, me conocían porque había ido muchas veces, había dictado algunos talleres, etcétera, etcétera. Bueno, cumplí con todos los requisitos documentarios, ¿no? De currículum, todo, ¿no? Y gracias a Dios merecí una calificación satisfactoria, ¿no? Pero había que cumplir con un requisito de dictar una clase, modelo, creo, ¿no? Una clase modelo de 5 minutos. Entonces, ante un jurado en el cual estaban 3 personas, 3 profesionales, 3 colegas, todos ellos forjados desde la línea muy, muy tradicional, muy ortodoxa del derecho, ¿no? Yo pensé, ¿qué podía explicarles, qué podría enseñar, ¿no? ¿Qué podría aprovechar para enseñarles como tema en estos 5 minutos, ¿no? Y entonces escogí un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es el análisis económico de los contratos. Entonces expliqué poquito por qué sirven los contratos, para qué sirven los contratos, qué dificultades tienen los contratos, algo que hoy día también seguramente voy a hablar, tangencialmente. Cuando terminé mis 5 minutos, un poco más y me pega. Y lo primero que me dijo el presidente del jurado, hoy fallecido, me dijo, oiga usted, ¿y yo para qué quiero un economista, alguien que me enseñe economía a un abogado? Fue lo primero que me dijo. Y usted, si yo necesito un economista, si yo necesito algo de economía, voy y contrato un economista. ¿Qué tiene que hacer un abogado sabiendo de economía? Entonces yo le dije, discúlpeme, pero yo creo que es indispensable que un estudiante no sea un economista, pero que sí tenga ciertas nociones de economía para entender mejor los efectos de las normas. Y entonces
ahí entró él, porque yo no entré a la discusión, a un tema ideológico, ¿no? Lo que pasa es que a través de la economía lo que se está buscando es infiltrar a las ideas liberales y que no sé qué, y que no sé cuánto, y aquí en Universidad de San Marcos no va a pasar eso, y que no vamos a permitir que aquí a los alumnos les quieran meter cosas de economía, que no sean las que corresponden al derecho, porque el derecho no requiere de la economía. Si los abogados quieren saber de economía, que busquen economistas, un poco más y me pegan. Como era evidente, salí último en la calificación de las clases, ¿no? Me pusieron un puntaje vergonzoso, ¿no? Creo que me pusieron un punto. Sobre 50 creo que me pusieron uno, una cosa así, una cosa así. Me pusieron exactamente el punto, pusieron exactamente el puntaje suficiente como para que no existiera ese curso. Y efectivamente, el curso no se dictó ese año, ¿no? Los alumnos, cuando llegué a mi oficina, nunca voy a olvidar ese gesto y por eso estimo tanto a la universidad, los alumnos me estaban esperando en mi oficina para pedirme disculpas. Y yo les decía que no tenían por qué pedirme disculpas, porque en realidad no era un problema de ellos. O sea, el problema era que, bueno, en ese momento, estoy hablando de 10 años por lo menos, pues había una resistencia muy fuerte a incorporar al derecho otras herramientas, ¿no? Imagínense, pues, si yo, en vez de usar los contratos, me hubiera metido a hablar lo que voy a hablar hoy día, ¿no? Que voy a hablar de utilizar la economía para explicar el derecho constitucional. Probablemente no estaría con vida, ¿no? A la luz de esos profesores que yo espero que no estén más. Pero, en fin, avancemos y veamos un poco, ¿no? Que la economía básicamente tiene dos enfoques. Por un lado, el enfoque positivo, que trata de hacer básicamente una descripción axiológica sobre la base de ciertos presupuestos para explicar de alguna manera la realidad, y un enfoque normativo más aterrizado, más asociado a la realidad concreta y que busca la explicación de lo que ocurre, ¿no es cierto?, de lo que es ser, ¿no? Normalmente cuando los abogados que hacemos análisis económico hacemos un estudio, evaluamos si hacemos un enfoque positivo o normativo. La pregunta que hoy queremos responder es si el análisis económico nos puede ayudar un poquito a entender mejor el derecho constitucional. Quiero decirle que yo no pretendo sustituir ni por asomo el valor y el conocimiento y la inteligencia de los brillantes constitucionalistas que hay en la Universidad de San Marcos, sino que quiero aportar algunos elementos que normalmente no se toman en cuenta. Tradicionalmente, perdón un ratito, un ratito, disculpen. Tradicionalmente, la generalidad de textos, tradicionalmente, tratamos de encontrar bases filosóficas, políticas, sociológicas, para explicar el fenómeno constitucional, ¿no es cierto? Sin embargo, pocas veces nos ponemos a analizar cuál es el efecto que tienen las normas constitucionales en los individuos, ¿no? Cómo las normas constitucionales pueden afectar o no el bienestar de los individuos, teniendo en cuenta que la Constitución, en tanto que es una norma general que se extiende a todos los ciudadanos por igual, debería apuntar al bienestar en términos agregados, es decir, no solamente al interés individual, sino al interés de la sociedad como un conjunto, ¿no? Entonces, aquí lo hago. Entonces, ese problema, esa dificultad de analizar los efectos que tienen las normas constitucionales nos puede llevar a veces a resultados claramente ineficientes.
No es que esto esté comprobado, lo que estoy diciendo es que no lo hacemos. Cuando transitamos, y esto lo pueden ver, son pocas las jurisprudencias, aun cuando conozco muy buenos, no buenos, sino muy buenos asesores que trabajan en el Tribunal Constitucional, que tienen muy buena formación en conceptos económicos, muy buenos, y con los cuales inclusive he tenido el gusto de dictar este tipo de conferencias e interactuar de la mejor forma. Inclusive lo he hecho alguna vez, más de una vez, 2 veces en el Congreso de la República, pero ahí sí es más difícil, ya lo veremos por qué, ya lo, ya lo entenderán después, ¿no? Pero desde el punto de vista de la academia, ¿no? Normalmente el tema constitucional es abordado históricamente, filosóficamente, políticamente, sociológicamente, ¿no? ¿No? Exegéticamente, ¿no? Ideológicamente, pero no analizamos las consecuencias de las normas constitucionales. Es decir, finalmente las normas constitucionales tienen un receptor inmediato, y el receptor inmediato es la sociedad como tal. Y puede darse el caso de normas que efectivamente incrementen el bienestar de los individuos, y hay otras que nos lleven a fracasos institucionales porque nos llevan a soluciones ineficientes. ¿Ok? Pero esto no lo testeamos, no lo probamos, no lo medimos, no lo vemos. Y en parte también porque, como les digo, solemos revisar el derecho y el derecho constitucional desde una perspectiva rigurosamente del derecho mismo, sin el auxilio de otras herramientas. Surge en los años 60, y en los años 70, surge en la universidad, en las aulas de la Universidad de Virginia, surge una nueva escuela que trata de analizar la política, y cuando hablo de la política hablo de las instituciones públicas, del derecho público en general, ¿no? De la democracia, de los gobiernos, de la racionalidad, de las decisiones políticas, de las normas políticas, de los lobbies, del bienestar, de las votaciones, todo esto que está alrededor del derecho constitucional. Surge una rama del análisis económico del derecho, que como les digo, no le enseñamos muchas veces por falta de tiempo, pero que es verdaderamente apasionante, y que se llama la teoría del public choice, también llamada en traducción la teoría de la elección pública. La teoría de la elección pública fue desarrollada por estos dos señores que fueron los pioneros en los años 60, James Buchanan, que ganó el Premio Nobel de Economía justamente por sus aportes, y Gordon Tullock, que fue coautor con James Buchanan de este famosísimo libro que se llama El cálculo del consenso, y que abre la puerta, como les digo, a la investigación, a aplicar la economía, la teoría económica al ámbito constitucional, cosa que nadie había pensado hacer, porque tradicionalmente, ¿no?, la economía ha ido evolucionando, ¿no? Se ha ido metiendo por los palos a explorar otras áreas, ¿no? Inicialmente la economía la utilizaban solamente los que veían temas de competencia, temas de regulación, temas de mercado. Posteriormente hubo gente brillante, como por ejemplo Gary Becker, ¿no?, que pensó que la economía podía ser útil para explicar el trabajo, para explicar la discriminación, para explicar el matrimonio, ¿no? Cosas que normalmente la economía nunca se había preocupado, ¿no? Después nos dimos cuenta con trabajos importantes como los de Calabresi, ¿no?, que eran importantes la economía para poder explicar la responsabilidad extracontractual. Después vimos trabajos de Harold Dempsey y de otros autores anteriores también, que demostraron que el análisis económico era muy útil para explicar la importancia de los derechos de propiedad. Pues bien, hay un micro abierto, si alguien lo puede cerrar, por favor. Gracias. Pues bien, Buchanan y Tullock pensaron que
podría ser una buena idea también utilizar la teoría económica para explicar muchas cuestiones que tienen que hacer con la Constitución. Este señor que ustedes ven aquí se llama Alex Tabarrok y de alguna manera define lo que es la teoría de la elección pública, ¿no? Está en inglés, pero lo voy a traducir. La elección pública es una ciencia política que está influenciada por el pensamiento económico, ¿no? Como ciencia política, el public choice apunta a entender cómo las políticas públicas pueden ser adoptadas y cómo influencian estas a las diferentes instituciones y a los procesos políticos, ¿no? Nosotros asumimos que los votantes, los políticos, los burócratas, así como los consumidores, los emprendedores y los gerentes, actúan en su propio interés. Ese interés no es necesariamente un interés de obtener riqueza, de maximizar su utilidad, de enriquecerse, o un interés puramente materialista, ¿no? Sino que también los políticos actúan de la misma forma, son maximizadores, ¿no? Bajo esas asunciones, los estudiantes o los investigadores de Public Choice tratan básicamente de analizar las consecuencias de los procesos electorales, la conducta de los burócratas, el poder de la política de los grupos de interés, la diferencia entre las democracias y las dictaduras, la lógica que está detrás de las acciones colectivas, la importancia de las constituciones, entre otras cosas. En suma, lo que está haciendo Tabarrok es básicamente describirnos lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no es cierto? Cómo todas estas cositas, elecciones, comportamiento del burócrata, comportamiento de los políticos, necesidad de la Constitución, el rol de la Constitución, el rol de las elecciones, la democracia comparativamente con otros sistemas, ¿no? Tienen una explicación, tienen una razón desde el punto de vista económico también, ¿no? Y ese es un poco de lo que trata esta conferencia. Para esto tenemos que recurrir a algunas premisas básicas. La primera premisa es una premisa inherente al enfoque económico tradicional y que es la del individualismo metodológico, ¿no? La idea que subyace en la economía y la idea que subyace en el principio del Homo economicus es aquella por la cual el hombre es un maximizador, ¿no? Es decir, el hombre lo que busca es maximizar su propio bienestar, ¿no? Entonces, decimos también a veces, por decirlo forma un poco más técnica, que el individuo maximaliza, ¿no? O sea, marginaliza, perdón. Es decir, analiza el incremento del bienestar marginal y analiza el costo marginal, ¿no? Y si el beneficio marginal es superior al costo marginal, entonces va a tomar la decisión que le genere el mayor beneficio. Los individuos se comportan en forma egoísta. Y esto es una suposición, y esta es una suposición y una hipótesis válida, ¿no? Hay quienes dicen no, porque a veces algunos hacen caridad, pero la caridad desde el punto de vista económico también tiene una traducción y se llama altruismo. Y el altruismo, aun cuando pareciera potencialmente que es un acto irracional, porque significa desprenderme de algo para dárselo a otro, no es contradictorio a este individualismo metodológico, porque cuando hablamos de incremento de bienestar o costo, no nos estamos refiriendo al dinero, no nos estamos refiriendo a cosas materiales, ¿correcto? El costo no tiene necesariamente en todos los casos una traducción económica, una traducción, más que económica, una traducción, me he explicado mal, una traducción monetaria, ¿no? El miedo es un costo. El miedo es un costo, ¿no? Y es difícil llevar a números el costo. La incertidumbre es un costo. La inestabilidad es un costo. No tenemos probablemente forma de calcularlo, como por ejemplo si se rompe, caramba, mi lámpara, yo sé cuánto he perdido, porque puedo ir a una tienda y saber más o menos cuánto es el precio. Pero ni siquiera eso me dice cuál es el valor real de la lámpara,
porque la lámpara puede costar 1000 soles, pero a lo mejor esa lámpara tenía un significado especial para mí porque me la regaló mi madre. Y en consecuencia, el costo no puede ser entendido como un número, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, yo le doy a una persona, si yo veo a un indigente y yo a un indigente le decido dar 10 soles, alguien podría decir, caramba, estás siendo ineficiente porque te estás desprendiendo, te estás empobreciendo en 10 soles a cambio de nada. Pero eso es un error, porque si tú te desprendes de 10 soles, lo que estás haciendo es de alguna manera beneficiando a otro. Y el beneficio que te provoca que esa persona esté mejor es superior a los 10 soles tuyos, porque tú te sientes bien por el hecho de haber tenido esta actitud altruista. ¿Ok? Entonces, todos los individuos, y esta es la clase número 1 de economía, tenemos una función de utilidad. Tenemos un conjunto de bienes y servicios que nos genera cierto bienestar. Cuando yo a otra persona le genero bienestar, lo que estoy haciendo es incorporando su función de utilidad a mi propia función de utilidad. Y entonces, que otra persona sea feliz, a mí me hace feliz. Y entonces, que yo, a pesar que yo monetariamente me estoy desprendiendo de 10 soles, lo concreto es que yo estoy maximizando mi bienestar individual porque me siento feliz. Y esa felicidad es superior a los 10 soles que estoy perdiendo. Entonces, vamos a ver que esta idea del homo economicus está presente también en la política, ¿no? Y tenemos que desterrar esa idea de que los políticos hacen las cosas por el bien común. Eso no es verdad. Lamento, a lo mejor no estoy diciendo nada nuevo a la luz de lo que vemos todos los días en el Congreso de la República, que cada congresista lo que busca simplemente es llevar agua para sus molinos, defender sus intereses políticos, defender sus negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha pervertido el Congreso a unos niveles increíbles. Pero el public choice desenmascara algo que es cierto. Perdón un momentito, dice el public choice. El burócrata, el político, no es diferente a cualquier otro de los seres humanos. El burócrata, el político, también está buscando su propio bienestar individual. ¿Ok? Eso de que está pensando en el bienestar de los demás y que hace las cosas y que se está inmolando y que es una suerte, caramba, de mártir, que está sacrificando su tiempo y su bienestar individual por el bienestar de los demás, eso no existe. Eso no existe. Esa idea de que el burócrata o el político no es un maximizador individual es una falacia. O sea, el burócrata, al igual que todos los seres humanos, al igual que los consumidores, al igual que todos nosotros, busca maximizar su utilidad individual. Ahora ustedes me dirán, ¿de qué forma maximiza su utilidad individual? Y eso tiene una palabra, se llama poder. ¿Y cómo se traduce el poder? Se traduce en votos. Y en el burócrata, ¿en qué se traduce? Se traduce en presupuesto. Así de simple es el esquema. Es duro decirlo, pero es la realidad. Y esto es objetivamente verificable. No estamos ante un congreso, ni aquí ni en la China, en un congreso de monjes franciscanos en los que están orando simplemente por el bienestar de nuestra sociedad. Todos los que están sentados allí están buscando su propio interés. Otra cosa es que el interés de ellos, y eso es algo que vamos a conversar dentro de un ratito, coincida con el interés mío. ¿Ok? En cuyo caso, si ellos procuran su propio bienestar, también van a procurar mi propio bienestar. Eso es otro rollo. Pero lo que no se puede negar es que finalmente ellos están sentados allí maximizando su propio interés individual. ¿Ok? Y esto, como les digo, no tiene nada de ideología. Esto simplemente es una comprobación fáctica de lo que en los años 60, les estoy hablando hace 50 años, hace 60 años, ya lo dijo Buchanan y ya lo dijo Tallock en este famoso libro, El cálculo del consenso. Bueno, pues, siendo así, entonces, ¿qué cosa es la Constitución? La Constitución básicamente lo que viene a hacer es, stricto sensu, desde el punto de vista puramente económico, un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades que tradicionalmente nosotros llamamos contrato, ¿no es cierto? Y en el cual lo que hacemos es asignar entre la población y el gobierno
una serie de obligaciones recíprocas. El Estado, por un lado, asume ciertas obligaciones y por otro lado, nosotros como ciudadanos asumimos hipotéticamente, otras asunciones, ¿no es cierto? Pero hay un problema. Si nosotros asumimos que el contrato, que la Constitución es un contrato, entonces tengo que remitirme por 5 minutitos o por 3 minutitos a la teoría económica del contrato. ¿Y qué, ¿Y qué nos dice la teoría económica del contrato? La teoría económica del contrato nos dice que no hay contrato completo. Todos los contratos son incompletos. Y son incompletos por varias razones. Por varias razones. La primera razón es que al momento de celebrar el contrato no tenemos toda la información de lo que pasará en el futuro. Lo segundo es porque si tuviéramos toda la información, pues la Constitución no tendría el número de artículos que tiene, sino probablemente tendría varios cientos de miles de artículos y probablemente sería un libro que tendría pues 10.000 páginas y aún así sería incompleto. Y por último, no todos leemos y entendemos e interpretamos e internalizamos exactamente lo mismo del texto constitucional. Entonces, la Constitución, en tanto acuerdo de voluntades y en tanto contrato, en tanto un ejercicio en el cual las partes estamos discriminando entre lo probable y lo posible para establecer ciertas reglas mínimas de convivencia, es un contrato incompleto. Tan incompleto es que requiere de un órgano de interpretación. Y ello explica, por ejemplo, la necesidad de tener un tribunal constitucional, porque el tribunal constitucional es un mecanismo para completar contratos incompletos, ¿no es cierto? En este caso, el contrato por excelencia, que es la Constitución, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma lo hace? Y si lo hace respetando el texto o no. Eso sería materia de otra conferencia, porque el análisis económico del derecho tiene todo un desarrollo para explicar la interpretación jurídica, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Hemos tenido casos, sin embargo, en que la Constitución, por ejemplo, hemos tenido casos en que en vía de interpretación hemos llegado casi a una desnaturalización del texto original, ¿no? Y eso no debería pasar, pero ha pasado, ¿no? No es el caso ahora poner ejemplos, pero creo que ustedes que son miembros del taller de Derecho Constitucional sabrán con clarísima puntualidad que hay casos en los que el Tribunal Constitucional ha ido más allá del texto constitucional, ¿no? Cuando en realidad lo que debería es interpretar en el marco del espíritu y siguiendo un procedimiento interpretativo que, como les digo, lamentablemente por razones de tiempo no puedo explicar. ¿Ok? Dicho esto, ya sabemos qué es constitución, pensemos ahora qué cosa es la democracia. Pero pensemos ya ahora la democracia ya no vista desde el enfoque tradicional, desde la ciencia política, sino veamos la democracia vista desde los ojos de la economía. Y si partimos de la idea de que el gobierno finalmente tiene el monopolio del poder, la democracia lo que apunta es de alguna manera a abrir, o sea, a desmonopolizar las decisiones políticas de modo tal que todos puedan participar, ¿no es cierto?, en los gobiernos, ¿no? Que todos tengan posibilidad, potencial por lo menos, de poder participar. La democracia se antepone a formas anticompetitivas de gobierno. Las dictaduras, ¿no?, son las teocracias, ¿no?, las monarquías, ¿no?, algunos sistemas donde hay un partido hegemónico, que es el único que manda, estamos ante formas no competitivas de gobierno. Entonces podríamos decir que del universo de escenarios, y partiendo de la idea de que el ejercicio de la autoridad de gobierno es monopólica, la democracia se aproxima un poco más a replicar un modelo competitivo para los efectos de que los ciudadanos puedan participar en las decisiones. Ya vamos a ver que eso plantea también otros problemas. Y ya vamos a ver, tampoco puedo abundar en esto porque es una rama que yo enseño hace 17 años en la universidad, que es teoría de juegos, pero que sirve mucho para explicar este tema
competitivo de la democracia, ¿no? El problema es cuando solemos comparar, y esto nos ha pasado mucho ahora en estas épocas de pandemia, ¿no? Solemos comparar nuestros sistemas o lo que vivimos con situaciones que no hemos vivido, que son irreales, ¿no? Ahora, con ocasión de la pandemia, se han puesto en evidencia muchas falencias, muchas fallas, no solamente fallas del mercado, sino también fallas de gobierno, ¿no? Y entonces hemos visto que mucha gente, ante, por ejemplo, la subida de los medicamentos, ha dicho hay que estatizar las farmacias. Ante la subida del oxígeno, han dicho hay que estatizar el oxígeno. Ante los excesos de algunas clínicas, ¿no? Al margen de las explicaciones, si es que hubieran o no hubieran, ¿ok? Han dicho hay que estatizar las clínicas, ¿no? Y entonces surge aquí un concepto que este señor, fallecido hace un par de años, Harold Dempsey, llamó la falacia del nirvana. La falacia del nirvana es básicamente un error lógico de comparar algo real con algo ficticio. Entonces, pensamos que si algo funciona mal, debemos cambiarlo por algo que no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, como las farmacias o los hospitales o las clínicas o los vendedores de oxígeno, ¿no? Están fallando, el mercado está fallando, entonces el Estado lo tiene que hacer, ¿no? El problema es que estamos comparando un hecho real, que es que los mercados están fallando, y estamos sugiriendo como solución una solución hipotética, que es que el Estado lo va a hacer mejor. Y el problema estriba ahí, y ahí está la falacia, que no tenemos ninguna evidencia que el Estado lo vaya a hacer mejor. ¿Ok? Es más, si tenemos alguna evidencia, y creo que también se ha puesto en evidencia, valga la redundancia, en esta pandemia, es que cuando el Estado hace las cosas, las hace peor. Entonces, cuando comparamos un hecho real con un hecho abstracto, con un hecho hipotético, lo que estamos incurriendo es en una falacia. Y esto es lo que ha venido pasando en los últimos meses, ¿no? En los últimos meses lo que hemos tenido es que nos hemos dado cuenta que nuestro sistema tenía un montón de defectos. Entonces lo que se trataba era corregir los defectos. Pero lo que hemos querido, lo que muchos han querido, es cambiar las cosas pensando que cambiándolas, es decir, cambiándolas desde el ámbito de lo privado al ámbito de lo público, las cosas van a funcionar bien. Y lo peor es que la evidencia demuestra que es exactamente al revés. Que si bien es cierto que algo falla, no necesariamente significa que si el Estado lo hace, lo va a hacer mejor. Por el contrario, siempre que el Estado ha hecho algo, y díganme si me equivoco, lo ha hecho peor, ¿no? De lo contrario, fíjense ustedes cuál es el estado de la salud pública, cuál es el estado de las escuelas públicas, y vemos cómo el Estado no ha sido capaz ni siquiera de administrar el 20% del presupuesto de salud. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tratamos de sustituir un hecho real en vez de corregirlo, no estoy diciendo que estén funcionando bien, al contrario, estoy partiendo de la idea que están funcionando mal, pero la solución es corregir lo que está mal, pero no sustituirlo por algo que creemos que va a funcionar mejor, porque no tenemos ninguna evidencia de que va a funcionar mejor. Lo más probable es que funcione peor, y cuando funcione peor, pues ya no tendremos forma de resolverlo, porque lo otro ya se habrá estropeado. Entonces, como dice la falacia del nirvana, ¿no? Los políticos, ¿no?, comparan un mercado imperfecto, la solución de un mercado imperfecto con una solución perfecta del gobierno.
El problema es que los gobiernos no tienen soluciones perfectas. Los gobiernos suelen tener soluciones imperfectas. Si no, vayamos a Venezuela, ¿no? El país que es el segundo país más importante en petróleo, ¿no? Y sin embargo, está en este momento importando petróleo, ¿no? Entonces, esto no resiste ningún análisis objetivo alguno, ¿no? Entonces, a veces el querer ser perfectos nos lleva a veces a querer optar por soluciones hipotéticas que nos van a llevar a peores resultados. Por eso cito esta frase famosa de Voltaire, que ustedes seguramente han escuchado, y según la cual lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? A veces tenemos que pretender aspiraciones más discretas, más mesuradas, pero que sean razonables antes de pensar en soluciones idealistas, pero que a la larga no tienen ningún correlato en la realidad, ¿no? No en vano, Winston Churchill, ¿no?, decía que la democracia es el peor de todos los sistemas políticos. Ya vamos a ver por qué es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. En buena cuenta, esta frase que es muy bonita, de Winston Churchill, lo que está diciendo es que la democracia tiene muchos problemas y la democracia tiene muchas fallas. Las vivimos ahora, ¿no es cierto? Pero la democracia es el menos malo de todos los sistemas, ¿no? La democracia es el menos malo de todos los sistemas políticos. Si lo queremos comparar la democracia con las tiranías, si queremos comparar la democracia con las autocracias, con las teocracias, con los gobiernos que tienen un solo partido, con los sistemas políticos monopartidistas o sistemas monárquicos, veremos que la democracia claramente es menos mala. Lo cual no exime que la democracia tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces ya con esto ya podemos enfocar algunas cuestiones de tipo político y de tipo constitucional, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que ver es que la sociedad, los países, los estados, no son sino un tramado de interacciones. Somos un tramado de ciudadanos, ¿no? Un tramado de relaciones, de interacciones individuales. Y estas interacciones individuales están basadas principalmente en la intención de los individuos de satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros para ordenar, de alguna manera, para administrar, para sostener un sistema en el cual existe una colectividad de individuos, ¿no es cierto?, y de complejos procesos e interacciones, ¿no?, a través de los cuales se van a tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí surge la idea de gobierno, ¿no? La idea política de gobierno, ¿no? Que no es otra cosa que la idea de generar un mecanismo a través del cual se puedan administrar en la medida de lo posible esas preferencias. Esas preferencias, perdón, esas preferencias, ¿ok?, a fin de lograr una armonía en términos sociales, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros decidimos u optamos o reconocemos un gobierno, ¿no? El gobierno, tener un gobierno o reconocer un gobierno presupone necesariamente resignar una parte de nuestra libertad, porque de alguna manera estamos dispuestos a resignar o a entregar parte de nuestra libertad a un órgano, ¿no es cierto?, que sea capaz de ordenar, ¿no?, de ordenar y de buscar la maximización colectiva, de la utilidad colectiva de los individuos, a través de lo que ya Voltaire hablaba del contrato social, Rousseau, perdón, hablaba ya de lo que era el famoso contrato social, ¿no es cierto? Y que en términos económicos se traduce en un concepto
que algunos no le encuentran ninguna estimación jurídica, pero que aunque ustedes no lo crean, y he escrito algo al respecto por allí, tiene una gran connotación jurídica, y que es la cooperación. La cooperación es un concepto jurídico, ¿no? La cooperación, y hay una serie de herramientas, el contrato es una de ellas, que promueve la cooperación, ¿no? Entonces, el gobierno debe ser un mecanismo, debe apuntar a generar las condiciones para la cooperación, porque la cooperación a su vez lo que genera también es la maximización racional del interés individual, ¿no es cierto? No garantiza eso, pero debe apuntar hacia ello, ¿no? Debe generar las condiciones. Y es justamente en búsqueda de eso, en búsqueda de esa aspiración, que nosotros le resignamos parte de nuestra propia libertad para que sea un gobierno el que sea capaz de poder administrar esto, ¿no? Siendo así, ya podemos también definir desde el public choice, y siguiendo Buchanan, ¿no es cierto?, el rol que cumple la Constitución. Y la Constitución, pues, tiene que hacer con ese conjunto de normas básicas que limitan, la Constitución limita, restringe nuestras libertades, ¿no es cierto?, en la búsqueda de un fin superior, ¿no es cierto?, que este fin superior, ¿no?, que implica formar parte e integrar el Estado, ¿no?, pero que nosotros al momento de integrarlo estamos haciendo una valorización también de los costos y beneficios que ello implica para nosotros, porque el hecho de estar bajo un régimen en el que exista orden y por el cual estamos dispuestos a resignar parte de nuestra libertad, se ve reflejado en un incremento de nuestro bienestar en la medida que se garantiza nuestra convivencia y se promueven soluciones cooperativas. Entonces, una constitución debería apuntar hacia eso, debería apuntar justamente a que esta restricción que individualmente nosotros resignamos de nuestra libertad para que exista un orden superior que permita hacer posible nuestras preferencias y de esta forma generar conductas cooperativas que nos conduzcan a maximizar nuestro propio bienestar, ¿no es cierto?, se traduzca también en un bienestar en términos agregados para toda la sociedad. No siempre se consigue, es difícil y mucho tiene que hacer, y eso ya es un trabajo que se lo dejo a los constitucionalistas, ver pues la coyuntura política, la coyuntura ideológica, ¿no?, que impregna las distintas constituciones que han estado vigentes en nuestro país, ¿no? Entonces, la pregunta es, si entre dos personas, imaginemos que entre Juan y yo, celebramos un contrato, y con ese contrato podemos alcanzar un resultado, lo que llamamos en teoría de juegos un win-win game, ¿no? Un juego en el que los dos salimos ganando, ¿no? Porque esa es la finalidad del contrato. Nosotros contratamos para estar mejor, contratamos para estar bien. Entonces, yo tengo estos lentes y Juan tiene estas llaves. Yo quiero estas llaves porque las prefiero a los lentes, y él prefiere los lentes a que yo prefiero las llaves. Si hacemos un contrato por el cual yo le doy los lentes y él me da las llaves, él está mejor que antes y yo estoy mejor que antes. Hemos logrado una situación eficiente, los dos hemos mejorado y nadie ha empeorado, ¿ok? La pregunta es si eso es posible lograrlo ya en términos globales, si partimos de la idea de constitución que ya hemos dado, si partimos de la idea de gobierno que hemos dado y si partimos de la idea de los conceptos básicos que se han venido esbozando hasta ahora, ¿no? Y el problema es que hacer una constitución, formar una constitución, hacer el contrato constitucional, estoy diciendo una barbaridad jurídica, pero estoy inventando un término, ¿no? Puede resultar muy chocante a los constitucionalistas lo que acabo de decir, ¿no? Pero hacer un contrato constitucional tiene muchos problemas, ¿no? Tiene muchos problemas. El primer problema, hay muchos problemas, ¿no? Pero como en todo, como en los mercados también, la economía describe fallas, ¿no? Fallas.
Así como los mercados fallan porque falta información, porque hay externalidades, porque hay bienes públicos, porque hay bienes comunes, etcétera, etcétera, ¿no? En la formación de la Constitución, en el proceso de formación de la Constitución, también se presentan fallas. Y estoy seguro que muchos de ustedes se van a dar cuenta que muchas de estas cosas ustedes las pueden perfectamente identificar en nuestra realidad peruana. El primero es que hay grupos de interés, ¿no? Es decir, gente que en vez de buscar qué es lo mejor para la colectividad, está buscando que llevar, lo que se dice en un buen cristiano, llevar agua para sus propios molinos, ¿no es cierto? Esto en economía se llama rent seeking, ¿no es cierto? Se llama búsqueda de rentas. ¿Y qué significa la búsqueda de rentas? Es decir, hacer uso de los bienes públicos, hacer uso de los recursos públicos, de la influencia pública, del cargo público para obtener renta privada, ¿no? Esto fue escrito inicialmente por Kluwen y Tallock, ¿no es cierto? Y genera un conflicto entre el interés individual y el colectivo. Vemos congresistas que entran al Congreso ¿para qué? Porque son mineros informales y entonces entran ¿para qué? Justamente para buscar normas a favor de la minería informal. Vemos propietarios de universidades que han sido clausuradas porque son engañamuchachos, que no enseñan con nada, y que el día de ayer han aprobado pues una norma para investigar a SUNEDU, ¿no? Y que inclusive quieren dejar sin efecto todas las exclusiones que se han hecho a las universidades que no cumplían con los requisitos de acreditación, ¿no? Entonces, ahí está claro, pues, que no están buscando, ¿eh? Ahí está claro que en este contrato nos vamos a encontrar primero con grupos de interés, ¿no? Que van a hacer, que van a verse motivados principalmente por su propio beneficio, más que por su interés individual, ¿no? El segundo es un problema de asimetría informativa, también grosero y clamoroso en nuestro país, ¿no? ¿Qué es la asimetría informativa? La asimetría informativa significa que uno sabe más que otro, ¿no? No todos tenemos la misma información. Y en consecuencia, nuestros representantes no siempre tienen la información suficiente respecto de cuál es la situación o cuáles son las preferencias o cuáles son las necesidades del colectivo. El tercer problema es lo que denominamos nosotros agency problems o problemas de agencia o relación agente principal, ¿no? Nosotros confiamos en la decisión de ellos y pensamos que ellos van a hacer lo mejor para nosotros. Pero el problema es que nuestras decisiones están pensadas en función de lo que creemos que ellos van a hacer. Y el problema en realidad es que los intereses míos no están alineados con los intereses de ellos. Y en consecuencia, se produce lo que se conoce en economía como riesgo moral, o moral hazard. Es decir, que esta persona, en vez de actuar alineada con el interés mío, busque su propio interés, ¿no es cierto? Eso es un problema claramente de agencia. El problema de agencia lo vemos a cada rato, ¿no? Le voy a poner un ejemplo del día de hoy, ¿no? Un problema del día de hoy, un problema, para que vean que el problema de agencia, miren, que es, que así como lo podemos ver en temas tan complejos como la Constitución, se da en situaciones cotidianas, ¿no? Dicho sea de paso, la teoría de agencia explica toda la teoría económica de las sociedades, ¿no? De las sociedades mercantiles. Pero, por ejemplo, yo no sé nada de mecánica. Yo no sé nada de mecánica, ¿no? Entonces, si yo no sé nada de mecánica y veo que, como hoy día me ha ocurrido en la mañana, mi carro estaba perdiendo aceite, ¿no? Mi carro estaba perdiendo aceite, entonces lo llevé a un mecánico. Ahora, el mecánico me puede decir varias cosas. Me puede decir que hay que ajustar simplemente una empaquetadura y con eso se resuelve esta fuga de aceite. Pero el mecánico me ha dicho que hay que cambiar toda la bomba de aceite, ¿no? Y
terminando esta clase, tengo que ir a recoger mi auto, ¿no? La pregunta es, ¿me estará diciendo la verdad? Yo confío en lo que él me dice, claro, pero él tiene más información que yo. Yo no tengo información, porque yo no sé nada de mecánica. Y en consecuencia, yo, como principal, dependo de lo que me vaya a decir el agente. Y el agente puede ser que esté buscando su propio interés, porque evidentemente puede ser más atractivo para él cambiar una bomba de aceite, que me va a costar varios cientos de soles, que ajustar o cambiar una empaquetadura que probablemente me cueste muy poco, ¿no? El problema es saber si él se va a comportar, si sus intereses van a estar alineados a los mismos, ¿no? Si eso ocurre a nivel micro, y ojo que la relación del abogado con el cliente también es una relación de agente principal, si eso ocurre en la relación principal, en la situación micro, imagínense lo que ocurre cuando se trata de redactar la Constitución, ¿no? El problema de agencia es muy grande, porque evidentemente no necesariamente los legisladores están actuando en correspondencia con el interés del principal. Y finalmente, el problema de voy a decir un neologismo, la incompletud del contrato constitucional. El contrato constitucional la Constitución no puede contemplar todas las situaciones que se pueden dar, ¿no es cierto? Porque si no no terminaríamos nunca de hacer una constitución y encima seguiría siendo incompleta. Por eso tenemos a un intérprete constitucional, ¿no? Que es el tribunal. ¿Ok? Miren entonces que la constitución, como para las finalidades para las cuales hemos descrito, no está exenta de dificultades. Ahora bien, alguien me podría decir con toda razón, oiga, pero ¿cómo hacemos para que los constitucionalistas, o sea, los legisladores, y ya pasemos ya no solamente del tema constitucional, vayamos inclusive a las leyes? ¿Cómo hacemos para que nuestros legisladores, entendido en el sentido más amplio del término, sepan de cuáles son nuestras preferencias? Porque esa es la idea, que nosotros tenemos un gobierno y resignamos nuestra libertad para que ese gobierno de alguna manera acoja nuestras preferencias y las haga viables en términos de generar un cierto nivel de bienestar. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas preferencias individuales se materialicen en decisiones públicas? Léase constitución, léase leyes, ¿no? Es muy fácil tomar una decisión individual. Si yo quiero comerme un helado, voy y me lo compro, ¿no es cierto? Si mi esposa y yo queremos comprar una casa, bueno, vamos y buscamos y la resolvemos. Pero ¿qué pasa cuando una colectividad quiere algo? El mercado no lo puede resolver, ¿no es cierto? El mercado no lo puede resolver. Entonces necesitamos de un proceso político, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se trata de bienes públicos? Es decir, bienes que no hay exclusión y que no hay rivalidad en el consumo, ¿no? Y que son necesarios y que los particulares no los proveen. Por ejemplo, la defensa nacional, por ejemplo, la seguridad, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para determinar cosas que el mercado no puede resolver, ¿no es cierto? Lo hacemos a través de procesos políticos, ¿no? Y ese proceso político, imagínense, aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos trasladar nuestras necesidades, nuestras preferencias a quienes nos representan? Por ejemplo, nuestras preferencias en términos de defensa, en términos de infraestructura, en términos de carreteras, en general, ¿no? En términos de provisión de ciertos bienes que tienen naturaleza de bienes públicos desde el punto de vista económico. El mecanismo se llama elecciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se determina el nivel de provisión de bienes públicos en sociedades democráticas? ¿No? ¿Cómo quedan reflejadas esas preferencias, por lo menos en el plano teórico? ¿No? ¿Cuál es el mejor procedimiento a través del cual nosotros finalmente decidimos o llevamos nuestras preferencias individuales al ámbito del gobierno? Lo hacemos a través de las votaciones.
¿no? Entonces, los sistemas electorales no son más que un mecanismo de transferencia de las preferencias individuales, ¿no es cierto?, hacia quienes son los llamados a implementar estas normas que van a permitir la provisión de los bienes públicos y de atender las preferencias de los ciudadanos. La idea es, por lo menos en un plano teórico, ya vamos a ver que esto es otro mito, por eso les digo que esta conferencia es algo pesimista, ¿no? La idea sería que las votaciones nos lleven a tener representantes que nos representen, ¿no? Nos lleven a tener representantes que sepan o que lleven al gobierno, ¿no?, nuestras preferencias, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pedimos? ¿No es cierto? Y para eso votamos, ¿no? Para eso, ¿cuál es el mecanismo? El único mecanismo a través del cual, el mecanismo por excelencia a través del cual se produce este tránsito de preferencias individuales a preferencias colectivas es a través de las elecciones. Sobre las votaciones podemos decir dos cosas, ¿no? Primero tenemos una visión que yo llamo romántica, ¿no? Una visión romántica, ¿no? A todos nosotros hemos escuchado cuando vienen las elecciones, ¿no? Nos dicen, el votar es un deber cívico, que hay que promover los valores democráticos, la estabilidad de las instituciones y garantizar la participación de la sociedad en la vida pública, en la sociedad, en la vida pública, ¿no? Eso suena bien bacán, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo ya me acostumbré y lamentablemente el análisis económico del derecho o estar 25 años metido en estudios en la academia, en estos temas, me he dado cuenta que estas frases son absolutamente huecas, ¿no? O sea, eso de deber cívico, de participar en la vida pública, etcétera, etcétera, suena bien bonito, suena muy bonito, pero no es real, ¿no? Entonces, vamos a una visión un poquito más aterrizada, ¿no? Y una versión un poquito más aterrizada es que básicamente la votación es un mecanismo de traslación, ¿no es cierto? Un reflejo del mercado, a través del mercado. Modelicemos esto como si fuera un mercado. No estoy diciendo que es un mercado, modelicemos como un mercado. Y lo que estamos diciendo es que la votación debería básicamente trasladar una foto, ¿no es cierto?, de lo que son las preferencias de los individuos para los efectos de que esto sea representativo del gobierno. Esa es la idea. Esa es la idea económica que está detrás de la votación. El tema romántico de que es un deber, que todos tenemos que contribuir, que estamos cumpliendo con nuestro deber cívico, dejémoselo para la propaganda electoral, ¿no? Pero en realidad esto es un proceso básicamente de intercambio, ¿no? Es un trade-off, ¿no? Es un intercambio entre votos a cambio de preferencias, ¿no? Yo tengo mis preferencias y yo quiero que esas preferencias se vean expresadas en mis representantes. Y por eso, en teoría, quisiera votar. Digo en teoría porque ahorita los voy a deprimir un poquito más, ¿no? Entonces, las votaciones es el mecanismo a través del cual nosotros vamos a trasladar nuestras preferencias individuales, ¿no es cierto?, de qué es lo que queremos qué es lo que queremos como gobierno, ¿no? ¿Ok? De modo tal que el gobierno, y esto los constitucionalistas le llaman legitimidad, y con razón, ¿no? La legitimidad de un gobierno está en que haya un alineamiento práctico básico entre los intereses individuales de quienes representa y los intereses que defiende, ¿no es cierto? El problema es que las votaciones no transmiten información. No transmiten información respecto de las preferencias de los individuos, ¿no? Y entonces, si no transmiten preferencias respecto de los individuos, ¿cómo podemos nosotros definir qué es lo que quiere la gente? Quiero explicar un poquito mejor sobre cuáles son las preferencias. Cuando votamos, ¿qué es lo que hacemos? Decimos si voto por Juan, por Pedro o por José. Pero
no estoy necesariamente diciendo si esa es mi preferencia. Porque pueden haber cosas de Juan que me gustan y pueden haber cosas de Juan que no me gustan. De la misma forma que pueden haber cosas de José que no me gustan, que son mayores que las que me gustan de José, y por eso prefiero Juan. Pero de alguna manera, la información que yo estoy transmitiendo al decidir entre blanco y negro es una información absolutamente limitada. Porque si ustedes se dan cuenta, primero, no estoy transmitiendo preferencia, y lo segundo, no estoy transmitiendo intensidad de mis preferencias. No estoy determinando qué cosa es más importante para mí. Para algunos puede ser más importante la seguridad. Para otros puede ser más importante la estabilidad económica. Para otros puede ser más importante el apoyo al emprendimiento y la generación de empleo. Pero nada de eso se ve expresado a través del voto, porque yo solamente, a través de mi voto, lo que digo es voto por Juan, voto por Pedrito, voto por José, ¿no? Y entonces los gobernantes o los políticos, al momento de tomar decisiones o al momento de postular, y sabiendo de esta limitación, lo que tratan es de buscar cuál es el mejor sitio donde colocarse, ¿no? Ya hemos dicho que el político, al igual que todos nosotros, busca maximizar su propio beneficio. Y entonces el político dice, ¿en qué lugar me ubico? Como yo no puedo medir cuáles son las preferencias, ¿no? Esto me hace recordar a Papá Noel, ¿no? Papá Noel por lo menos tiene más información que los políticos, ¿no? Que a Papá Noel le mandamos una carta, si Papá Noel existiera, obviamente, y a Papá Noel cada uno le dice, pues Papá Noel, yo quiero un juguete, yo quiero una Barbie, yo quiero un PlayStation, yo quiero... Bueno, por lo menos sabemos la intensidad de la preferencia de cada uno. Pero los congresistas no son Papá Noel. Los congresistas solamente saben que A ha votado por él, ¿no? O quiere el voto de A, o quiere el voto de B, o quiere el voto de C. O sea, la pregunta es cómo tratamos para que acercarnos, ¿no? Y maximizar nuestro propio beneficio de alguna manera acercándonos a las preferencias de la gente. Y surge ahí la idea del concepto del votante mediano. El votante mediano es una figura, miren que no estoy hablando del votante medio. El votante mediano es, lo voy a poner en un ejemplo muy simple. Imaginemos poner a todos los ciudadanos en filita. En fila uno tras otro, pero en un orden, ¿no? Desde el orden del votante que quiere lo menos hasta el votante que quiere lo más. ¿Correcto? Poner a todos los votantes en el medio. Y de todos los votantes, escoger al que esté en la mitad. Ese debería ser, no estamos diciendo que sea la media, porque la media puede estar desplazada para un lado a otro de acuerdo a la intensidad de las preferencias. El votante medio, de alguna manera, representaría básicamente el promedio de las necesidades de los votantes en el caso de obtener una victoria. ¿Por qué? Porque voy a obtener el voto de la mayoría, la mayoría que se acerca más a la mitad, ¿no es cierto? La mayoría que se vota más a la mitad. No es el caso que yo analice procesos políticos, pero si ustedes se han dado cuenta, han habido muchos procesos políticos y no tengo que decirlo, pero creo que es obvio, de políticos que comenzaron en primera vuelta probablemente situados en la línea azul o probablemente situados en la línea roja. Vamos, hagamos un ejemplo. Kuczynski era un tipo que estaba probablemente pegado para el lado derecho, ¿no? ¿Y qué tuvo que hacer para ganar las elecciones? Desplazarse hacia el votante mediano, ¿no es cierto? Humala era un líder que estaba ubicado hacia el lado izquierdo. ¿Y qué tuvo que hacer para ganar las elecciones? Orientarse hacia la captura del votante medio. ¿Ok? Entonces, la idea es básicamente capturar el entorno del votante mediano. Porque el votante mediano, en teoría, y en un marco de poca información, porque como ya les dije, no es posible tener información certera y administrar mucho menos las preferencias, porque el voto no da esa información, el voto no transmite ni preferencias ni intensidad de las preferencias.
Entonces tenemos que recurrir a otros medios para ver hacia dónde tenemos que apuntar. En elecciones bipartidarias, como por ejemplo en Estados Unidos, esto es absolutamente claro. Esto es absolutamente claro, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que siempre los desplazamientos son hacia el medio, ¿no? Los que más se acercan hacia la línea media, ¿no? Bueno, con Trump había un fenómeno aparte, pues porque, bueno, el hombre medio zafado, ¿no? Pero históricamente las elecciones americanas, ¿no?, se han caracterizado justamente por esto, ¿no?, por esta aproximación hacia el votante medio. Entonces, el problema, y aquí nuevamente los tengo que decepcionar, ¿no? El problema es que yo quiero votar, pero lamentablemente, si ustedes se dan cuenta, el voto mío no sirve para nada. Miren que lo que he dicho lo he dicho en forma muy cruda, pero en realidad es cierto. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo voto, estoy simplemente expresando mi preferencia, pero mi preferencia es una en 15 millones de preferencias, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, votar implica un costo. Tengo que levantarme temprano, tengo que ir a mi centro de votación, tengo que dejar de hacer lo que hago, tengo que armar mi cola, ¿no es cierto? Y tengo que votar, ¿no? A riesgo de que gane o que pierda, ¿sí? ¿Okay? Entonces, estoy asumiendo un conjunto de costos, ¿correcto? ¿Cuál es el beneficio que yo tengo de votar? Podríamos decir, perdón, no sé qué cosa he hecho, pensé, podríamos decir que hemos cumplido con la visión romántica de la votación. Es decir, hemos cumplido con nuestro deber de ciudadanos para la profundización de la estabilidad de las instituciones. Pero vamos, en la práctica, en concreto, ¿qué he ganado? ¿Mi voto sirve para algo? ¿Cómo se deciden las elecciones en nuestro país? En nuestro país, lamentablemente, y en países que tienen una poca cultura democrática, sobre todo como países como los nuestros, la gente vota como si estuviera jugando la tinca. Vota a ganador, ¿no es cierto? Vota en la cola. Hay gente que va al final para saber ya el resultado de antemano, ¿no? A boca de urna. ¿Para qué? Para decir, yo voté por el ganador. Entonces, la pregunta es, ¿en realidad estoy transfiriendo preferencias? Primero, ya hemos dicho, el voto por sí mismo no transfiere transferencias, ni intensidad de transferencias. Segundo, votar implica un costo, ¿no? Y tercero, mi voto frente a ese costo me genera un beneficio directo en términos individuales. Claramente la respuesta es no. Por eso es paradójico que los votantes vayan a votar, porque los votantes votamos a sabiendas que estamos incurriendo en un costo que no vamos a recuperar, porque evidentemente ello no se va a ver reflejado necesariamente. ¿Cuál sería el único caso en el que tendría sentido nuestro voto? Si es que la elección fuera 50-50 y nuestro voto fuera el que decidiera las elecciones, ¿no es cierto? Pero eso nunca ocurre, ¿no? Hay un trabajo, hay muchos trabajos, ¿no?, que demuestran esto matemáticamente, ¿no? Y matemáticamente uno puede determinar cuál es el valor que tiene su voto respecto al impacto que tiene su voto en las elecciones. Si se va a dar cuenta que es nulo. Esto trae como consecuencia una razón adicional, que votamos, ¿no?, desinformadamente, ¿no? Nosotros en nuestro país, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones se rompen la cabeza y gastan ingentes cantidades de dinero pidiendo el voto informado, ¿no? Pero, ¿qué significa votar el voto informado, ¿no? El voto informado significa que yo me siente una tarde y que comience a revisar la hoja de vida de los 3.500 candidatos, analice sus declaraciones de intereses, analice su trayectoria, analice sus competencias y a partir de ello define mi voto. La pregunta es,
he gastado un conjunto de recursos, he perdido tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Mi voto va a hacer que este candidato que yo considero que es el mejor vaya a ganar? ¿Los demás están haciendo lo mismo que yo? Esto es lo que Anthony Downs llamó sabiamente la ignorancia racional, ¿no? En las elecciones somos deliberadamente racionales y deliberadamente ignorantes. Somos racionalmente ignorantes. No nos interesa informarnos. Y no nos interesa informarnos, ¿por qué? Porque el costo de informarnos es superior al beneficio de informarnos. Yo puedo estar un mes estudiando los candidatos. La pregunta es, ¿qué me garantiza que el candidato que yo escoja va a ganar? La respuesta es ninguna. Y en consecuencia, no tiene ningún sentido, parecería no tener ningún sentido, ¿no es cierto?, elegir o informarse. Pero no todo es malo, como vamos a ver, ¿no? Hay algunas razones que sí pueden justificar el voto. Hasta ahora les he dicho todo lo malo. Lo que sí quiero decirles es que, bueno, lo que hasta ahora les he dicho es objetivamente verificable, ¿ok? Ahora, efectivamente, revelar información a través del voto sí constituye un deber cívico, ¿ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera marca un sesgo de responsabilidad, ¿no? O sea, de alguna manera trasunta un deber de responsabilidad que uno tiene respecto de la colectividad, ¿ok? En segundo lugar, también hay un concepto axiológico que tiene que hacer en el nivel de participación respecto de la decisión en la búsqueda del bienestar general, ¿no? Y en algún caso tiene puramente un efecto simbólico, ¿no? El dejar constancia que has puesto en evidencia tu voto, ¿no? Pero como hemos dicho, este voto es un voto que tiene una serie de limitaciones, ¿no? A mí me tocó en algún momento, justamente cuando se dio el plebiscito hace unos años, dictar una conferencia en el Congreso de la República sobre este tema. Y veíamos también que en el plebiscito también pasaba algo muy parecido, peor todavía, ¿no? Porque en el plebiscito te preguntaban cosas como que, ¿está usted de acuerdo con, no sé, cerrar el Congreso o no cerrar el Congreso? Y tú no te queda otra que decir sí o no. Y podría ocurrir que tú a lo mejor tenías una posición intermedia. Tú decías, bueno, no corregir, pero por ejemplo, un cambio por tercios, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero eso no te lo dice el voto. Entonces, cuando dan el resultado de la gente, el resultado dice, el 80% quiere que el Congreso se vaya a su casa. Eso no es real. Eso te dice la lectura del voto. Pero como les digo, los votos es un medio imperfecto, ¿no? Es el menos malo, convengamos que es el menos malo, pero es un método imperfecto de transferencia de preferencias, porque podría yo tener preferencias intermedias, pero si en un plebiscito tengo que votar si estoy a favor o en contra, la respuesta, eso no se mide, no hay forma de medirlo, por lo menos de acuerdo a los sistemas electorales que nosotros tenemos, ¿no? Y el plebiscito último que tuvimos era blanco o negro, así de simple, era blanco o negro, ¿no? Y si yo quiero gris, si quiero rojo, si quiero verde, no, es blanco o negro. Entonces salió la mayoría negro. Ah, todos quieren esto. No, señor, no es que todos quieran eso. No les queda más remedio que marcar el negro. ¿Por qué? Porque no hay otro color que marcar. Pero si hubieran podido marcar otro color, a lo mejor lo harían. Y esa es la limitación intrínseca que tiene el voto, ¿ok? Que se agudiza cuando tenemos plebiscitos, cuando tienen preguntas. Los plebiscitos, no estoy diciendo que este plebiscito, no quiero opinar sobre este plebiscito, pero los plebiscitos, gobernar a punta de plebiscitos es muy peligroso, porque es una forma de manipular el voto como te da la gana. Es muy fácil hacer la pregunta, ¿no?
Es muy fácil preguntar, ¿no? Entonces yo ahorita hago una encuesta, les digo, ¿quiénes son de la U, quiénes son de la Alianza? Solamente te queda marcar U o Alianza. ¿Y qué hacemos con los pavitos? ¿Qué hacemos con los del Cristal? ¿No? ¿Dónde los dejamos? ¿Qué hacemos con los del Boys? Si solamente puedes votar por U o Alianza, ¿no? Y de repente sale pues que hay 90% de la U y decimos, ¡wow! 90% de la U. Bueno, debe ser esa la estadística, pero en fin, ¿no? Pero no estamos diciendo el dato exacto. No estamos diciendo el dato exacto, ¿no? Por eso les digo que el voto tiene limitaciones. Pero el voto tiene mal, insisto, las razones que justifican el voto, las justificaciones plausibles del voto, pues son de distinta naturaleza, pero no son necesariamente, ¿no?, que tengan que hacer con... Por eso les digo que el voto básicamente pretende, ¿no?, pretende expresar las preferencias, ¿no? Pero vamos a ver que esto no es siempre posible, ¿no? No es siempre posible, ¿no? Porque es muy difícil conciliar las preferencias individuales, medir la intensidad de las preferencias individuales, ¿ok? Entonces, claro, usted me dirá, entonces, doctor, anarquía total. No, lo que estoy planteando simplemente es que, a pesar que la democracia, como bien decía Churchill, es probablemente uno de los sistemas más, es el menos malo de todos los sistemas, no está exento de problemas y que podemos mejorarlos. Hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay cosas, y bueno, que eso se los dejo yo a los constitucionalistas, ¿no? Pero hay muchas cosas que nosotros vemos, ¿no? En las cuales, pues, sabemos que es muy fácil manipular un sistema electoral, ¿no? ¿No? Ya en el siglo XVIII, Condorcet, ¿no? El marqués de Condorcet. Miren, estamos hablando del siglo XVIII, ya demostraba la dificultad de poder utilizar, de poder expresar a través de las propiedades, preferencias individuales, llevarlas a las preferencias colectivas, ¿no? Lo que se conoce como la famosa paradoja de Condorcet, ¿no? Porque no hay transitividad, no hay transitividad, ¿no? Y una de las características de las preferencias de los individuos es su transitividad, ¿no? Si a mí me gusta más una manzana que un plátano, pero me gusta un plátano más que una naranja, me gusta más una manzana que una naranja. Eso se llama la propiedad transitiva, ¿ok? Eso se llama la propiedad transitiva, lo estudiaron en primer grado, ¿ok? Y es una premisa de la matemática, la propiedad transitiva. Si A me gusta más que B y B me gusta más que C, A me gusta más que C, ¿no es cierto? ¿No? Si esta manzana grandota me gusta más que la de B y la de B me gusta más que la de C, la de A me gusta más que la de C. Pero esta paradoja, esta propiedad transitiva de la que habla Condorcet, no se cumple en la política. No se cumple en la política. No se cumple en la política. Y nosotros en nuestro país podemos demostrarlo. Lo peor es que lo podemos demostrar, ¿no? En el Perú lo podemos demostrar. Realmente. Yo me acuerdo hace años, le voy a poner 3 ejemplos. Yo me acuerdo hace años que un candidato, voy a decir su nombre, Castañeda, estaba cuarto en las elecciones, o quinto, estaba en las preferencias de voto. Estaba quinto en las preferencias de voto. Pero si pasaba la segunda ronda, le ganaba a todos. Obviamente no iba a llegar jamás a la segunda vuelta, ¿no? No iba a pasar a la segunda vuelta jamás, porque estaba quinto. Estaba quinto. Primero estaba, no sé quién estaba, Toledo, no sé, no me acuerdo qué época era. Pero estaba quinto, quinto. Pero si pasaba la segunda vuelta, a los 4 primeros les ganaba. Oigan, eso refuta cualquier teorema. Refuta cualquier teorema. Cualquier teorema lo refuta. No hay transitividad. Kuczynski quedó segundo. Y Kuczynski ganó las elecciones, ¿no? Humala quedó segundo.
Humala ganó las elecciones. Entonces, y uno dice, oye, ¿y dónde quedó la transitividad? ¿No? Pues efectivamente, en materia, y miren qué curioso, ¿no? Desde el punto de vista de nivel individualmente nuestras preferencias son transitivas. Colectivamente nuestras preferencias no son transitivas. Con lo cual se complica más el esquema de trasladar las preferencias individuales a preferencias colectivas. Peor aún, este señor, este caballero, Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía, desarrolló un teorema, que es un poquito denso desde el punto de vista matemático y no lo voy a hacer, pero que se llama el teorema de la imposibilidad de Arrow. ¿Qué demostró Arrow? Arrow demostró que un país, que una elección en la que por lo menos hay 3 candidatos, no es posible hacer un sistema de votación que permita reflejar las preferencias de los individuos. Miren, un sistema que cumpla con 5 condiciones básicas, elementales, ¿no? Primero, que todos puedan votar por alguien. Segundo, que cualquier resultado pueda ser posible. Tercero, que ninguno tenga la decisión final. Cuarto, que el caso que uno vote no afecte que el otro, no afecte el voto del otro. Y finalmente, que si eliminamos una de las opciones, las otras posiciones no se vean afectadas. Miren que están planteando situaciones básicas. Bueno, estas 5 condiciones elementales, desarrolladas matemáticamente, obviamente, por Kenneth Arrow, demostró que no existe sistema de votaciones justo que pueda cumplir estas condiciones mínimas. Con esto que estoy diciendo, al diablo con las elecciones, al diablo con los sistemas electorales, al diablo con la Constitución, no. Lo que les estoy diciendo es que, miren qué bonito es que le podemos incorporar nuevos elementos al derecho constitucional para releerlo y mejorarlo con otras cosillas, ¿no? Con otras cosas que reflejen mejor las preferencias de la gente, ¿no? En la medida de las posibilidades, en la medida de las posibilidades, ¿no? ¿Por qué es importante entonces el teorema de Arrow? Porque ni siquiera en condiciones ideales, perfectamente racionales, ¿no? Con actores perfectamente racionales, con información completa, las elecciones permiten alcanzar estados óptimos. ¿Ok? Entonces imagínense, si matemáticamente es imposible, imagínense lo que es nuestra realidad. ¿Ok? ¿Ok? ¿Eso significa que viva la anarquía? ¿Al diablo la democracia? No, señores. Tenemos que tratar de hacer que la democracia funcione, pero que funcione mejor. ¿Ok? Que funcione mejor. Por eso vuelvo a la frase de Churchill, bueno, ahora está en inglés, ¿no? La democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas aquellas formas de gobiernos que se han tratado de tiempo en tiempo. ¿Ok? Muy bien. Ya me queda poco tiempo, no sé si me pueden decir si ya tengo que terminar. Sí, doctor, nos quedan unos 10 minutos. Ok, voy a tratar de correr. Listo. La separación de poderes también es otro tema, ¿no? Normalmente, la separación de poderes, ustedes la conocen desde las épocas de Montesquieu, ¿no es cierto? Y la idea es pesos y contrapesos, ¿no es cierto? La pregunta, desde el punto de vista económico, ¿es eficiente? Este señor que tienen acá al costado es probablemente el exponente del análisis económico actual vivo más importante, que es un ex juez de la Corte de Chicago, el doctor Richard Posner. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, en principio la separación de poderes genera costos de transacción. ¿Por qué genera? ¿Y qué son los costos de transacción? Los costos de tener que interactuar, que tener que negociar. Si ustedes se dan cuenta, la mejor demostración, las compras públicas de un ministro tiene que pasar a otro ministro, que otro ministro tiene que pasar a otro ministro, de acá le tienen que dar la autorización, la ley autoritativa tiene que autorizar esto, después presupuesto tiene que autorizar. Costo de transacción. Trámites engorrosos, larguísimos, generan fricciones y son poco funcionales. Mientras que las empresas lo pueden hacer rápidamente. O sea, en principio, la separación de poderes nos hace que los estados sean intrínsecamente ineficientes.
Sin embargo, la separación de poderes tiene ventajas. Tiene varias ventajas. Y la primera ventaja, ¿cuál es? Es justamente mitigar el efecto de la infidelidad, lo que él llama la infidelidad política y lo que nosotros hemos llamado la relación agente principal, ¿no? Reduce, en la medida que hay control interinstitucional, reduce las posibilidades de, o mitiga de alguna manera las posibilidades de reducir, de que se presente el problema de agente principal. Segundo, reduce la colusión de poderes, ¿no? Tercero, en teoría, esto es en teoría, ¿no? En teoría lo que hace es maximizar la especialización en el trabajo. Evidentemente, el sector administrativo, el sector ejecutivo, es más eficiente para hacer las labores ejecutivas que el sector judicial para las labores judiciales, ¿no es cierto? Y el sector legislativo para las cuestiones legislativas. Por lo menos en el plano teórico es así, ¿no es cierto? El problema, lo que deberíamos evitar es que estas labores se vayan a cruzar, ¿no? Y ese es un tema de tipo orgánico, ¿no? Y finalmente, garantiza de alguna manera un poco la estabilidad de las políticas, ¿no? En la medida que están organizadas sobre la base de estos tres criterios. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto que es más costoso, parecería que tendría sentido, ¿no? Cierto nivel de burocracia para reducir esto. Aquí viene a colación justamente esta famosa frase de Lord Acton, ¿no? Que fue un filósofo, historiador, ¿no es cierto?, nacido en Italia, pero de nacionalidad británica, que decía, el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. La división de poderes justamente lo que hace es evitar el poder absoluto, ¿no? Y de alguna manera la división de poderes lo que trata es de, a través de la división, justamente a través de la relativización de esa concentración, ¿no es cierto?, reducir la corrupción. No estoy diciendo que no existe, ustedes lo ven, ¿no? Pero cuando el poder es relativo, la corrupción del poder se relativiza, ¿no? Por eso es que el control político entre los distintos estamentos de gobierno se justifica. Finalmente, y para terminar, aunque esto daría lugar para una charla posterior, ¿puede decirnos algo el análisis económico sobre los derechos humanos? Muy bien, yo les recomiendo, no voy a entrar a tallar largamente sobre este tema, pero está muy de moda, ¿no es cierto? ¿No? Un libro escrito por el hijo de este señor, que es el decano de la Universidad de Chicago, y que se llama The Twilight of the Human Rights Law, ¿no? Y lo que él demuestra, porque es un trabajo empírico, que en los países donde hay más derechos humanos es donde menos se respeta, ¿no? Y entonces, que más derechos humanos, o los países a los que se les ha obligado a respetar más los derechos humanos, esos son los países donde menos se respetan los derechos humanos. Y que existe una corriente extendida en que hay que crear nuevos instrumentos y nuevos tratados y nuevas ratificaciones y nuevos derechos, ¿no? Para proteger los derechos humanos, ¿no? Y si bien es cierto que la Declaración Universal, que es el texto madre, digamos, después de allí han surgido una nueva serie de derechos y de creaciones y de derivaciones que han sido sucesivamente reconocidas, pero que en la práctica han tenido poca o nula eficacia, ¿no? Entonces, él se hace una pregunta, y hay un artículo muy bueno que yo lo recomiendo, si alguno de ustedes está interesado, lamentablemente está en inglés, pero él pregunta si lo que deberíamos pensar es en los derechos humanos o en el bienestar, ¿no? O los derechos de bienestar, ¿no? Human rights o welfare rights, ¿no? El problema
El problema es que, como les digo, los países que ratifican los tratados no mejoran su desempeño en materia de tratados. ¿Ok? Algunos sí, y algunos tienen esfuerzos, pero son limitados, ¿no? Y es que en realidad, voy a utilizar la palabra que utiliza Eric Posner, existe una cantidad espantosa de derechos. Son cerca de 400 derechos humanos, ¿no? Muchos imprecisos y muchos abarcan una serie de intereses humanos. Y ningún país, ni siquiera los más pobres, podrían realmente tener la capacidad de poder hacer respetar esos derechos. La pregunta es entonces, ¿deberíamos imponer esos derechos? ¿Tiene sentido? ¿No sería lo mejor, más fácil pensar en un conjunto de derechos básicos fuertes, sólidos, de protección general y ponernos de acuerdo sobre ello? El tema es que se ha desbocado el asunto y se ha desbocado por varias razones, ¿no? Bentham, Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo inglés, decía que el principal argumento contra los derechos humanos era que no tiene una base ontológica, ¿no? Sino que simplemente reflejan los deseos de la gente que los propaga, de la gente que los difunde. Y si ustedes se dan cuenta, las declaraciones de derechos humanos siempre son ambiguas, genéricas, abstractas, ¿no? Que han dado lugar a qué? A miles de interpretaciones a través de comisiones de derechos humanos, de resoluciones, de cortes de derechos humanos, etcétera, etcétera, con un clarísimo sesgo ideológico en muchos casos, ¿no? Y en muchos casos lo que ha ocurrido es que no todos reconocen dichos derechos. Además, a veces los países más desarrollados no los reconocen, ¿no? En otros casos, simplemente se tratan de buenas intenciones, ¿no? Y al final redundan en cuestiones contradictorias que tienen que hacer que afectan justamente la eficiencia del cumplimiento de otros derechos que son principales, ¿no? De paso, de la mano a esto es que en torno a los derechos humanos se ha formado toda una nueva casta de gente que vive de esta defensa, ¿no? Los derechos humanos se ha convertido en el modus vivendi de un montón de gente, ¿no? Que simplemente de lo que se trata es de desarrollar, interpretar, reinterpretar, recontrainterpretar, denunciar, defender, activar, o sea, retroalimentar el sistema, ¿no? Y al final, lo que estamos viendo en la práctica es que en muchos casos el interés supuestamente del derecho humano atenta contra el propio interés colectivo, ¿no? El tema es muchísimo más amplio, pero básicamente lo que quiero plantear es que tal como están pensados los derechos humanos, desde el punto de vista económico hay un gran problema, ¿no? Bentham tenía una frase que decía nonsense upon stilts, o sea, es decir, era una insensatez sobre zancos, ¿no? Decir que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana, porque finalmente los derechos humanos, ¿qué son? Son una creación social, no es un estado de la naturaleza, sino es una creación social. Y es una creación social en muchos casos interesada. Interesada con el propósito de que se cumplan con todas estas finalidades, ¿no? De retroalimentarse a través de estos mecanismos que, dicho sea paso, son muy rentables, ¿no? Son muy rentables y la evidencia creo que está a la vista, ¿no? Entonces, más derechos no es mejor derecho, ¿no? Y esto no solamente funciona para los derechos humanos, sino funciona para todo. Más derecho no es mejor derecho, ¿no? Pero en derechos humanos parece que estamos caminando de esa forma. Más derechos y más derechos y más derechos. Y en la realidad es que son más derechos, pero que no se cumplen. Muy bien. Señores, con esto termino. Y bueno, les agradezco por su paciencia para haberme escuchado el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, yo encantado de atenderlos. Muchas gracias por su exposición, profesor. Ha sido un tema bastante innovador, es un tema que casi no se trata mucho en la academia del derecho